En, entrando en materia de lo que tenemos que hacer en este momento, pues la idea es que el día de hoy vamos a hablar de cómo vamos a pasar de la sucesión a la serie. ¿Sí? Esto es una cuestión importante porque finalmente las series, digamos que eso es como un primer punto que me gustaría dejar acá claro, es que las series son sucesiones. ¿Listo? Entonces lo que vamos a mirar hoy es un poquito de qué trabajo de sucesiones y cómo ese trabajo de sucesiones se puede llevar o puede generar los objetos matemáticos que luego conocemos como una serie. ¿Listo? Entonces vamos a apartar de dos problemas conocidos y el primer problema conocido es el que quiero que trabajemos o el que partamos para entender un poquito de esto es el problema de Aquiles y la tortuga otra vez, ¿vale? Entonces, cuando nosotros queríamos que Aquiles alcanzara a la tortuga, teníamos una sucesión, listo, y esa sucesión podía de una u otra manera definir cuáles eran los pasos que daba Aquiles, ¿cierto? Entonces, en un primer momento, Aquiles dio un paso de una unidad. ¿Okay? Esto de pasos de Aquiles pues es en longitud, ¿no? En el siguiente paso, Aquiles dio medio, bueno, recorrió media unidad en el paso. En el siguiente, recorrió un cuarto. Luego, recorrió un octavo. Luego, recorrió un 16avo y así sucesivamente. Hasta que en el instante n, recorrió 1/2 a la n unidades de medida, ¿cierto? Entonces, digamos que de esto nosotros concluíamos dos cosas. La primera era que Aquiles daba pasos cada vez más pequeños. ¿Sí? Entonces, él escribía cada vez, él trabajaba, perdón, en pasos cada vez más pequeños. ¿Listo? Y eso pues tenía un argumento, y era que nosotros podíamos, pues que luego tecnificamos, ¿no? Y era que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1/2 a la n, era igual a 0. ¿Listo? Que eso es como lo que sucede cuando pasamos del argumento clásico del razonamiento de la división infinita del espacio y del tiempo a una perspectiva moderna donde se pueden utilizar límites. Pero también cuando utilizamos los límites llegábamos a otra conclusión, y era que Aquiles, por allá en el siglo XVII, alcanza a la tortuga. ¿Listo? ¿Por qué digo que la alcanzaba en el siglo XVII? No porque gastara todo ese tiempo para ser convergente, sino porque las matemáticas entre el siglo XVII y XVIII van a permitir que este problema deje de tener la interpretación paradójica que le daba Zenón de Lea, donde Aquiles nunca alcanzaba a la tortuga, y permiten el hecho de que eso converja. Entonces, digamos que vamos a tratar de entender ese proceso del cómo la alcanza. Y ese proceso de cómo lo alcanza, pues se va a hacer sumando pasos. ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Porque pareciendo qué, pareciendo un discurso de esos de autoayuda, para llegar a la meta, lo primero que usted necesita es dar el primer paso. ¿Sí o no? Entonces, para que aquí les llegara del 2 al 0, primero tenía que llegar al 1. Para llegar del 1 al 0, primero tenía que llegar al 1 medio. Lo que pasa es que eso lo hacía caer como en una especie de trampa. Entonces, vamos a mirar, digamos, unidades de tiempo, y pues para mí el tiempo es n, ¿no? Y la distancia que recorrió Aquiles, ¿vale? Para entender un poquito de dónde sale. Entonces, digamos que en el primer instante del tiempo, ¿no?
aquí les recorrió una unidad. ¿Listo? O sea, cuando el tiempo fue 1, al primer instante él recorrió 1. Pasadas 2 unidades de tiempo, ¿qué distancia recorrió? Pues 1 más el medio que recorrió en esta. ¿Mm? Pasadas 3 unidades de tiempo, ¿qué recorrió? El paso 0, el paso 1 y el paso 2, que no es un medio sino un cuarto, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, finalmente, y aquí les está haciendo sumando pasos. Ya pasado cierto tiempo, para un tiempo n, ¿no? Pues él tuvo que haber recorrido una sumatoria de valores de la forma 1 sobre 2 a la i. ¿Listo? En este caso particular, vamos a hacer que la sumatoria, vamos a hacer aquí ¿no? Voy a poner acá el tiempo n más 1. Y entonces en el tiempo n más 1, él tuvo que haber recorrido desde 0 hasta n. ¿Sí o no? Coloco n más 1 para que los índices, bueno, hagamos algo mejor para que no nos descuadren las notaciones, ¿vale? Entonces, corramos los tiempos, ¿vale? Digamos que esto fue en tiempo 0, que esto fue en tiempo 1, que esto fue en tiempo 2, para que me coincidan los índices, y entonces esto es en el tiempo n. Entonces, en el tiempo n, lo que está pasando es que usted está sumando esto. Obviamente, esa suma es una sucesión, ¿sí o no? O sea, lo que está sucediendo es que esa suma es una sucesión. Y cuando usted dice que Aquiles alcanza la tortuga, de manera coloquial, pues de manera matemática lo que está diciendo es que la sumatoria para i desde 0 hasta infinito de 1 sobre 2 a la i es igual a 2. ¿Mm? Porque finalmente lo que usted está diciendo es que si usted suma absolutamente todos los pasos de Aquiles, pues le da, o sea, si usted suma todos los pasos de Aquiles, va a llegar desde la coordenada 2 hasta la coordenada 0, como lo vimos en el problema original. Usted dirá, bueno, pero yo eso lo probé la clase pasada sin dar tanta vuelta. O sea, sin dar tanta vuelta y sin ver la sumatoria lo hicimos. De hecho, cuando nosotros hicimos la demostración recurrimos a la sumatoria, ¿ya? Porque lo que hicimos fue escribir una fórmula para la sumatoria para i desde 0 hasta n de 1 sobre 2 a la i. ¿Sí o no? Lo que hicimos fue encontrar una fórmula. El procedimiento que usamos ese día fue el de encontrar esto, multiplicarla por un número y demás. Acá pues yo voy a hacer una cosa diferente y es que en un primer instante, bueno, esto es la sumatoria de 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo. Coloco hartos términos porque es que quiero escribir aquí cositas de esto, ¿vale? Entonces yo voy aquí a empezar a hacer análisis de esto, ¿ya? ¿Cuánto es? El primer término es un 1, ¿sí o no? ¿Cuánto es 1 más un medio? 3 medios. ¿Cuánto es 3 medios que llevo más un cuarto? O sea, es como si esto fuera f minúscula, esto fuera f mayúscula, ¿no? Estoy haciendo la acumulada. Entonces, cuando yo haga esta suma hasta acá me va a dar 7 octavos. Perdón, 7 cuartos. ¿Ya? Cuando haga la siguiente suma, ¿no? 4 por 2, 8, ¿no? Y entonces la siguiente suma me va a dar 15 octavos. Y la siguiente suma, pues me va a dar con denominador 16. Y arriba, adivinen cuánto me va a dar, 31 16avos. No hay que verlo para darse cuenta que esa fórmula obedece a una regularidad. Y es que la sumatoria para i desde 0 hasta n de 1 sobre 2 a la i
es igual a, si ustedes se dan cuenta, acá va a estar 2 a la i, perdón, 2 a la n, y arriba va a estar 2 a la n más 1 menos 1. ¿Ya? Esto es equivalente, si usted hace la división, a 2 menos 1 sobre 2 a la n, que fue el razonamiento que usamos cuando construimos el ejercicio por primera vez. Pero pues bueno, miren que hallar el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria para i desde 0 hasta n de 1 sobre 2 a la i es igual a hallar el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n más 1 menos 1 sobre 2 a la n, y pues nosotros sabemos que ese límite da 2. ¿Ya? Por ende, el límite cuando n tiende a infinito de 1, perdón, para i desde 0 hasta n de 1 sobre 2 a la i es igual a 2. ¿Ya? Y aquí vamos a introducir una notación y es que de ahora en adelante el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria para i desde 0 hasta n va a ser i desde 0 hasta infinito de esto. Y entonces acabamos de construir nuestra primera serie, y no solo eso, sino que probamos que nuestra primera serie converge y converge a, ¿ya? Esto que yo hice acá tiene nombre. Esto que yo hice acá tiene nombre. Se llama sucesión de sumas parciales. ¿Por qué se llama sucesión de sumas parciales? Porque pues efectivamente eso fue lo que hicimos, ¿no? Sumamos hasta el primero, hasta el segundo, hasta el tercero, hasta el cuarto, fuimos sumando parcialmente. ¿Listo? Entonces, de ahora en adelante, vamos a entender que la sumatoria para i desde 0 hasta infinito de a sub i es el límite cuando n tienda a infinito de la sumatoria para i desde 0 hasta n de a sub i. Es decir, una serie es el límite de una sucesión de sumas parciales. ¿Listo? Entonces, una serie infinita es el límite de una sucesión de sumas parciales. ¿Listo? Una serie infinita es el límite de una sucesión de sumas parciales. Entonces les decía al comienzo de la clase, como les decía al comienzo de la clase, pues el problema va a ser un problema de sucesiones. Acá pues está la definición, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hablar es que si el límite existe, esto lo que voy a decir es una cuestión más de notación. Si el límite existe, la sumatoria de los a sub i converge. En caso contrario, diverge. Sí, pues eso no es nuevo. Eso ya sabíamos que iba a pasar. Entonces, digamos que hasta el momento
si nosotros lo vemos, la cosa pinta chévere, ¿no? Ustedes dicen es una cosa muy, como muy qué, muy straightforward, una cuestión que uno puede leer sin problema. Y pues bueno, mi primer ejemplo de serie fue una serie convergente, funcionó sin problema. ¿Qué pasa si yo trato de hacer otra? Entonces, como siempre hemos dicho, la forma de entender algo es con ejemplos. Si uno no tiene ejemplos, es difícil. Entonces vamos a hacer dos ejemplos usando la definición de serie y sobre todo para poder ilustrar un poco el problema acá. ¿Listo? Voy a cambiar. Esto que voy a hacer es sacado de un problema que yo en algún momento les había planteado en clase. Y es que voy a cambiar los pasos de Aquiles, ¿ya? Entonces, voy a suponer que ahora Aquiles es 4 veces, no, 5 veces. Más rápido que la tortuga. Y voy a ver si logro encontrar eso como una serie, ¿vale? Entonces la vamos a dibujar y vamos a ver si logramos hacer el ejercicio. Entonces, igual que la vez pasada, acá está el 0, acá está el 1 y acá está el 2. Acá está Aquiles, que es un héroe por allá griego. ¿Listo? Y acá está la tortuguita. ¿Ya? Entonces, bien, la idea es que ahora este señor, que es muy fuerte, va a recorrer estos 5 veces más rápido que la tortuga. ¿No? Entonces, en un primer momento, igual que la vez pasada, aquí les llega a donde está la tortuga. En este caso, pues la tortuga ya no se va a mover tanto como antes. ¿No? Entonces, si aquí les recorrió una unidad, la tortuga ¿cuánto recorrerá? Pues la tortuga solo puede recorrer un quinto de unidad. Es decir, la tortuga ¿a dónde fue a dar? A 4/5. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el primer término? 1. En el siguiente salto, ¿cuánto saltó Aquiles? Cuando Aquiles esté acá y quiera alcanzar a la tortuga, ¿cuánto tiene que saltar? Un quinto. Pero cuando Aquiles llegue a este punto, la tortuga ya habrá saltado un quinto de un quinto, es decir, un 25avos. Y entonces Aquiles tendrá que saltar un 25avo. Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto pasa en N0, en N1, en N2. Entonces, pues para un tiempo N, aquí les tendría que dar 1 sobre 5 a la N de longitud. ¿Sí? Tiene que dar un saltico muy chiquito. ¿Ya? Entonces, miremos qué es lo que pasa. Lo que yo quiero hallar es la sumatoria para I desde 0 hasta infinito de 1 sobre 5 a la I. Es decir, quiero sumar todos los pasos que da Aquiles. Esto es lo mismo que sumar 1 más un quinto más un 25avo más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, bueno, digamos que una primera opción sería entrar a mirar a ver si esa suma tuviese una regularidad, lo cual es poco probable o pues no lo sabemos. Entonces, quiero que recurramos al argumento que utilizamos la vez pasada y pues sobre todo a la definición. La definición dice que necesito hallar el límite de las sumas parciales. Entonces voy a calcular una suma parcial, ¿vale? La sumatoria para I desde 0 hasta N de 1 sobre 5 a la I es igual a 1 más un quinto más un quinto al cuadrado más 1 sobre 5 a la N.
Voy a coger esa sumatoria y la voy a multiplicar por un quinto. Entonces, un quinto de la sumatoria para i desde 0 hasta n de 1 sobre 5 a la i es igual a, pues 1 por un quinto, un quinto por un quinto al cuadrado, ¿listo? Acá quedaría un quinto a la n y 1 sobre 5 a la n más 1. Y con esto voy a plantearme una resta. ¿Listo? Voy a coger las sumatorias y las voy a restar. Si ustedes se dan cuenta, este método empieza a ser como medio estándar, ¿no? Entonces, si a la suma le resto un quinto de la sumatoria, me quedan 4 quintos de la misma suma. 4 quintos de la sumatoria para i desde 0 hasta n de 1 sobre 5 a la i. Y pues esto es igual, se van todos estos términos y queda solamente 1 menos 1 sobre 5 a la n más 1. Despejamos entonces la sumatoria de para i desde 0 hasta n de un quinto a la i o de 1 sobre 5 a la i, que es lo mismo, sería igual a un cuarto factor de 5 menos 1 sobre 5 a la n. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Listo. Calcular la suma al infinito de 1 sobre 5 a la i, pues tiene que ser igual a calcular el límite cuando n tiende a infinito de esa misma sumatoria para i desde 0 hasta n. Y eso es calcular el límite, como yo, con base en la fórmula que acabo de deducir, esto es el límite cuando n tiende a infinito de un cuarto factor de 5 menos un quinto a la n, y pues ese límite da 5 cuartos. ¿Ya? Ese límite me daría ¿qué? Pues digamos que con propiedades normales de límite, pues tendría que darme 5 cuartos. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que como ahora Aquiles es más rápido que la tortuga, no 2, sino 5 veces, por acá en algún lado, ya no la va a alcanzar en 0, la va a alcanzar por acá. Cuando este segmentico de acá mida 5 cuartos. ¿Ya? Cuando este segmento mide 5 cuartos, pues cuando este de acá mide 3 cuartos, o sea que la va a alcanzar en la coordenada 3 cuartos. Ya no la va a alcanzar en la coordenada 0, sino en la coordenada 3 cuartos. La va a alcanzar más rápido, pues más antes del 0, porque es más rápido. Entonces, bueno, digamos que de manera general, usted viene y mira eso y dice, pues yo estoy viendo que esto de las series es más o menos como coger, buscarle la suma y eso va dando, ¿ya? Mm, obviamente, como lo que yo tengo claro es que esto viene a ser una cuestión de unas sumas, ¿de unas qué? De unas sumas parciales, pues también puedo encontrar sumas que divergen, ¿ya? Entonces voy a poner un ejemplo sencillo que todos conozcamos. Voy a considerar una sucesión a sub n que sea 1, 3, 5, 7, 9, 11. ¿Sí o no? Y pues digamos que esa la conocemos todos porque esa es la suma de los impares, ¿no? Esa es la sucesión de los impares. Es decir, cada, cada término de esta sucesión es un término de la forma 2 a la n
más 1. Recuerden que normalmente nuestro n arranca en 0. ¿Ya? Quiero calcular la sumatoria para i desde 0 hasta infinito de los a sub n. Es decir, quiero calcular todos los impares. Obviamente yo sé que si sumo todos los impares es infinito y por ende va a ser divergente, pero pues miremos el razonamiento, ¿no? Entonces, esta sumatoria tiene que ser igual al límite. Cuando n tiende a infinito, de la sumatoria para i desde 0 hasta n de 2n más 1. Y eso es la suma de los impares. Y si yo me doy cuenta, en este caso lo que voy a tener es n menos 1 al cuadrado. ¿Sí o no? Perdón. El límite, cuando n tiende a infinito, de n menos 1 al cuadrado. Perdón, de n al cuadrado. No hay necesidad de... Perdón. Acá sería el 0, el 1, el 2. Entonces, n más 1 es lo que quería decir. N más 1 cuadrado. ¿Ya? Porque pues efectivamente si usted viene y hace la suma, 1 más 3, 4, 1 más 3 más 5 da 9, 1 más 3 más 5 más 7 da 16. ¿Sí? Y el límite cuando n tiene cuadrado de n más 1 cuadrado, esto es un polinomio creciente, tiende a infinito, pues este límite es infinito. Por ende, la serie sumatoria para 1 desde 0 infinito de a sub n diverge. ¿Listo? Entonces, miren que ya hicimos ejemplos de series que convergen, ejemplos de series que divergen, y sobre todo estamos dándole como un proceso entonces de entender con mucha calma la definición. ¿Ah? Límite de sucesión de suma parcial. Miremos un último ejemplo. Y este ejemplo es la sucesión. En este caso la voy a tomar desde 1. La sucesión de, la estoy escribiendo, 1 sobre n. ¿Listo? Entonces voy a tomar la sucesión de los 1 sobre n. Y entonces quiero hallar la sumatoria para i desde 1 hasta infinito de 1 sobre i. ¿Vale? Entonces, una observación pequeñita acá, profe, porque a veces comienza en 0, porque a veces comienza en 1, pues podría comenzarla en 0 y sería la sumatoria de 1 sobre i más 1. O sea, exactamente igual. No hay ningún problema porque pues eso es una manipulación de índices. Y además, cabe anotar que pues es una suma infinita y si a la suma infinita yo le sumo, le quito un término, sigue siendo infinito. Para calcular esto, pues tendría que buscar cuál es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria para i desde 1 hasta n de 1 sobre n. ¿Ya? Y entonces uno dice, ah, pues yo busco una fórmula general. Listo. Pues el primer término es un 1, ya sé. ¿Cuánto es 1 más 1 medio? 3 medios. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto es 3 medios más 1 tercio? Entonces, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 2 por 1, 2, 11 sextos. Ahora a esos 11 sextos le tengo que sumar un cuarto. ¿No? Y entonces acá 6 por 4, 24, 11 por 1, 11 y 6 por 1, 6, eso haría 17. ¿Sí o no? Y entonces yo empiezo a mirar 3, 11, 17. Digamos que los de abajo los tengo más o menos claro porque lo de abajo es un factorial, ¿no? 2 Profe, factorial, dígame. ¿el numerador por qué da 17? Perdón. Ay, no, 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 perdón. 11 por 4, 44. Se me 11. fue. 11 por 4, 44 y 6, 50. ¿Sí o no? Ahora sí. Que no había multiplicado completo. Creo que hago 6 por 4, 24, 11 por 4 y 16 por 1.
Voy a dejarla sin simplificar. Entonces, sin simplificar, yo me doy cuenta que el numerador es 2, 6, 24, o sea, el numerador va como en factoriales, ¿no? 2 factorial, 3 factorial. Pero los numeradores, pues son 3, 11, 50, y entonces yo tendría que entrar a ver quién sigue. ¿Ya? Voy a hacer un último, y es que a 50 24avos le tendría que sumar un quinto. Recuerden que las dejo sin simplificar para que lo de abajo sea un factorial. Entonces acá 24 por 5, 120. 50 por 5 da 250 y 24 por 1, 24. O sea que el siguiente número sería 274. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, cuando yo empiezo a mirar eso digo, pues ya no está tan fácil. ¿Sí? No aparece o no encuentro una sucesión como tan evidente, tan transparente, de 3, 11, 50 y 274. ¿Sí? Usted me dirá, pues yo la busco, ¿no? Yo la busco en internet, pero pues en el día del parcial no hay internet. Pero bueno, más allá de que la busque, más allá de que la busque en internet o no, pues es que no es una sucesión que aparezca tan qué, tan clara o tan elemental. Ahora, la pregunta de si existe una sucesión para eso, ya les voy a confirmar que sí existe. De hecho, existen varias. Si usted viene y la busca aquí en la enciclopedia de secuencias, pues le aparecen 3 secuencias que comienzan con esos números, ¿ya? Y pues ahí le explican posibilidades de generarlas y demás, pero pues digamos que ese es un artificio que está un poquito fuera de lo que nosotros queremos hallar. Entonces acá nos estamos enfrentando a un problema, y es que, primero, si yo miro los números, porque la primera cosa que yo podría decir es como jugar a la intuición de los números. Si yo miro las sumas parciales son 1, 3 medios, 11 sextos, 50 24avos y 274 sobre 120, las que llevamos. Si yo miro esos números, yo no tengo muy claro de que eso sea creciente o que sea decreciente. ¿Sí? O sea, ni lo uno ni lo otro. Yo sé que este es 1, yo sé que este es 1.5, o sea, sé que es creciente, ¿sí? O digamos que es creciente, y eso es algo que, ¿qué? Es algo que se puede justificar en la medida que lo que usted está haciendo es sumando términos positivos, entonces pues lo que está sigue siendo positivo, pero la pregunta del siglo es, ¿será que eso está acotado? Porque para que sea convergente necesito que sea creciente y acotado, ¿no? Ahora bien, ustedes me dicen, profe, ¿cómo así creciente y acotado? Resulta que cuando yo miro, voy a completar esta como fracción. Yo miré que los denominadores me cuadraron, ¿sí? O sea, si yo quisiera hallar la suma para i desde 1 hasta n, de 1 sobre i, pues yo ya sabría que el denominador es n factorial, de acuerdo a la fórmula que tengo aquí arriba. Pero el de aquí arriba no lo conozco. Y como no lo conozco, digamos que la idea de usar la definición, pues ya no es posible. ¿Mm? Yo ya no puedo ir y coger el término enésimo de la sumatoria y hacerle límite. ¿Por qué? Pues que no lo pude hallar. ¿Ya? Y eso puede pasar, o sea, no todas las series van a ser tan bonitas como el problema de Aquiles y la tortuga, donde usted hace unas cuenticas y le da. En este caso, usted no puede hallar esa serie. Entonces, digamos que el plan A era hacer el límite de la sumatoria parcial, el límite de las sumas parciales. ¿Listo? Y ese plan ya queda descartado, porque no lo puede hacer. Si ese no lo puede hacer, es decir, si usted no puede hallar un límite directamente, pues tiene que ir a usar un teorema. Y pues el teorema, ¿cuál es?
monotonía y acotación. ¿Por qué razón? Porque si usted prueba que esta función es monótona y acotada, entonces está probando que eso converge. Monótona es, ¿sí? Digamos que frente a la cuestión de monotonía, la sucesión es creciente, ¿cierto? Es creciente porque es una suma de positivos. Entonces eso es creciente. Pero frente al asunto de la acotación, pues viene el problema. ¿Y eso usted cómo hace para saber que eso es acotado o no? Ojo, ojo la pregunta que les estoy haciendo. La pregunta no es si es acotado o no. ¿Ya? O sea, yo no le estoy diciendo a usted, dígame si eso es acotado o dígame si eso no es acotado. Yo lo que le estoy diciendo es, sea cual fuese su hipótesis, ¿cómo la prueba? ¿Sí? Es decir, si usted me dice, ay, no, yo digo que sí es acotada. Bueno, dígame quién es la cota y muéstreme cómo va a mostrar la acotación. Y si yo digo, no, yo creo que eso es acotado, muéstrame que eso es mayor que cualquier K para todo K. Y entonces ahí empezamos a tener un problema. ¿Por qué razón empezamos a tener un problema? Once again, por este señor de acá. Porque si yo supiera cuál es el término enésimo, pues yo probablemente si eso estaba acotado o no, porque tendría una fórmula para ir a hacer cuentas. Tendría una fórmula para comparar con un valor, pues que no lo tengo. ¿Mm? Usted podría intuir eso llevándolo a la calculadora. ¿Mm? Y eso usted lo podría hacer con una tablita en Excel, mirando a ver si eso le da, no le da, pero pues eso finalmente no es algo que usted pueda hacer como fácilmente. Entonces, digamos que tratar de buscar la acotación es difícil. Es muy difícil porque pues yo en realidad no lo puedo hacer. Lo que le digo, puedo hacer un ejercicio numérico para tratar de tener una intuición de que eso suceda. Pero ir a probarlo para usar el teorema está difícil. Conclusión, este plan también falla. Si este plan falla, ni consideremos el plan de probar que es sucesión de Cauchy o no, porque ahí nos fregamos. ¿Ya? Entonces, todo esto me lleva a un escenario. ¿Sí? ¿A qué escenario me lleva? A que tengo un problema. Listo. ¿Cuál es el problema? Hallar la sumatoria para i desde 1 hasta infinito de 1 sobre i. Y mis herramientas, porque por eso quería revisar los planes, fallan. ¿Ya? O sea, yo tengo ese problema matemático, utilicé las cosas que sé, qué cosas yo sé de sucesiones, sé calcular límites, sé usar el teorema de monotonía de acotación, sé que si la sucesión es de Cauchy converge y que si converge es de Cauchy. Y pues esas herramientas, ninguna me sirve acá. Entonces, como esas herramientas, ninguna me sirve acá, no me queda más que tratar de hacer algo. Y es construir nuevas herramientas. Es decir, necesito empezar a construir una teoría sobre las... Ahora, ¿qué condiciones deben tener esas nuevas herramientas? Deben ser herramientas que me permitan, por lo menos, determinar si una serie converge o diverge. ¿Listo? Pero ¿con qué condición necesito que hagan eso las nuevas herramientas? Sin pasar por la sumatoria de hasta un n. Es decir, yo necesito
preciso en este momento de unas herramientas nuevas que me permitan saber si una serie converge o no sin necesidad de ir a las sumas parciales, es decir, sin ir a la definición. ¿Ya? O sea, necesito saber si la suma da o no da sin calcularla. ¿Por qué razón? Porque si la pudiera calcular no estaría en este problema. Pero pues efectivamente no la puedo calcular. ¿Ya? Insisto en ese punto. Si la pudiera calcular, no estaría yo en esto. Entonces, como lo que yo necesito es saber, dada serie, poder determinar si eso converge o no, pero no calcularla, esas nuevas herramientas que voy a construir se van a llamar criterios de convergencia. ¿Listo? Profe, una pregunta antes de Dígame. empezar a ver los criterios. Es que habíamos visto un teorema que decía que yo podía coger la sucesión y hacer de cuenta que era una función y calcular el límite de esa función. Que si el límite existía en la función, pues yo podía concluir que Ajá. era el límite de la sucesión. Uh-huh. ¿Sí? ¿Ese no se podría aplicar en este caso? El problema sería, Porque yo supongo que mi función es ¿cuál 1 es la sobre... función? Exacto. ¿No podría decir que es 1 sobre i? O sea, que mi variable es la i. No, porque Por- usted no quiere calcular el límite de 1 sobre i. Usted quiere calcular la suma de 1 sobre i. Ah, ok. Listo, profe. Ya. Con base en lo que usted me está diciendo, vamos a hacer un pequeño ejercicio numérico para aclarar ese punto mejor, ¿vale? Listo, profe. Finalmente no es un hecho menor entender que lo que nosotros estamos buscando es la serie. O sea, como entender un poquito la diferencia entre la serie y la sucesión. De una vez les doy un qué, un headline, y es que esa serie va a ser divergente. ¿Sí? O sea, esa serie va a ser divergente, pero bueno, juguemos un ratito con la serie para entenderla, ¿vale? Entonces, lo primero que yo necesito es hacer unos valores de i, ¿cierto? Yo voy a hacer muchos porque pues para eso está Excel. ¿Vale? Acá pues voy a poner los valores de 1 sobre i. ¿Listo? Y efectivamente esta segunda columna que yo estoy haciendo tiende a 0. Y acá lo que voy a hacer es sumar los 1 sobre i. Entonces, la primera suma me debe dar 1. La segunda suma me debe dar lo que llevaba más el medio, 3 medios, 1.5, ¿sí o no? Sí, señor. A esta es a la que usted le quiere calcular el límite. Ah, listo, O sea, profe. el problema no es calcular el de la columna B, porque este es 0. Sí. El problema de la serie es esta columna C. Y Listo, esta profe. es la que yo quiero calcular. Entonces, ¿cuál es el cuento? Por ejemplo, la volví decimal. Si yo la hubiera hecho hasta acá, voy a hacer un ejemplo acá rápido. ¿Cuántos términos tenía yo acá? Tenía los 5 primeros, ¿no? Si la memoria no me falla, yo tenía los 5 primeros ahorita en las notas a mano. Pues miremos. ¿Cuántos términos tenía yo? Sí, alcancé a sumar 5. ¿Vale? Entonces, miren que si yo sumo 5, yo digo, uy, madre, 2.08, 2.28, eso debe estar acotado por 3. Entonces usted viene y suma más, y suma hasta el décimo. Y si usted suma hasta el décimo término, dice, pues madre, mi intuición va bien, porque mire, 2.7, 2.8, 2.9, esa función es monótona, acotada, está acotada por 3 y va a ser convergente a 3. Listo. Pero resulta que usted hace más términos y se da cuenta que pasó. Y ahora llegó a 3.49. Entonces usted podría decir, bueno, de pronto es que no es acotado por 3 sino por 4. O podría decir, bueno, esto no es acotado. Pero finalmente,
por más de que yo le muestre a usted numeritos acá en un Excel, que lo puedo hacer, pues esto no prueba nada. O sea, los números que yo estoy haciendo acá en este Excel le dan a usted una intuición de lo que está pasando, pero no permiten probar algo. ¿Ya? Y como lo que yo quiero es calcular el límite de esa columna, entonces, si ustedes se dan cuenta, ese límite con la intuición de los números, pues esa vaina va creciendo, pero no va creciendo tan rápido. Entonces uno podría suponer que en algún momento eso se ponga lento y tenga un límite superior o que no lo tenga. Pero digamos que para usar, o sea, para usar ese teorema del límite, yo necesitaría una fórmula para los números de la columna C. Y esa fórmula es la que no tengo. O sea, si pudiera hallar esa fórmula, no estaríamos acá. Porque ya habría usado esa fórmula para calcular el límite y ya habría dado respuesta. Entonces, el lío es ese. El lío es que no podemos tener una fórmula. Por eso vamos al criterio. Entonces, ¿el criterio qué es? ¿O qué vamos a entender por un criterio? El criterio, pues, es una manipulación que usted le va a hacer a sub n para saber si la sumatoria de los a sub n converge o diverge. ¿Listo? Entonces, se conocen como criterios o como pruebas de convergencia también. Entonces, finalmente lo que yo necesito acá son criterios. Necesito cosas que me permitan que yo le pueda aplicar ese elemento y que con base en eso yo diga, eso converge o eso diverge. ¿Listo? Los criterios pues van a ser fáciles, porque van a ser como reglas que usted aplica. ¿Ya? Pero los criterios tienen un precio. Y es que, digamos, tengo algo positivo. Lo positivo es que van a ser unas pruebas, ¿no?, sobre la serie. Y en ese sentido, pues es algo fácil de hacer. ¿Sí? Aplicar los criterios no tiene mayor dificultad. Entonces, y pues es como, ¿sí?, como su nombre lo dice, es una prueba. Y con la prueba, pues usted sabe si es o no es. Y tiene una parte negativa, y es que no permiten conocer la suma en caso de existir. ¿Cómo así? Y eso también vale la pena aclararlo. Pues si diverge, diverge, ¿no? Pues no tiene lío. Pero si converge, quiere decir que la suma toma un valor finito. El criterio me va a decir que las series convergen, pero no me va a decir a dónde converge en la mayoría de los casos. Va a haber muy contadas excepciones en las que un criterio me permite computar la serie. Entonces voy a caer en un mundo en el cual yo sé las series convergen, pero no sé a dónde. ¿Dónde se convergen? ¿Ya? Entonces, claro, el criterio es más fácil porque lo que estoy haciendo es partiendo el problema. Primero estoy mirando si converge o no. Más adelante tendré que estudiar otro problema y es, bueno, yo cómo calculo esa suma. Pero pues ya sabe que va a calcular solo la suma de las que convergen efectivamente, ¿vale? Entonces, pues tenemos que caer a este punto de encontrar unos criterios, unas manipulaciones para la prueba. ¿Cómo va a funcionar esta parte del curso? Pues esta parte del curso va a ser, digamos que se divide ¿en qué? Esta parte del curso pues se va a dividir en dos partes, si lo, si lo podemos ver así, pues es que usted tiene unas pruebas. Entonces, lo primero que tiene que hacer es entender que cada prueba, cada criterio de convergencia es un teorema. Entonces, hay que construir y demostrar esos teoremas. Pero una vez usted construye y demuestra el teorema, tiene que ir, coger un pocotón de series y mirar cómo se aplica. De la misma manera que usted tenía un teorema de sustitución y después hizo un jurgo de ejercicio. Tenía un teorema de partes y después hizo un jurgo de ejercicio. Entonces, acá la situación es más o menos similar, ¿vale? Como siempre, y con el enfoque que le hemos dado a este curso, las primeras propiedades que vamos a tener de las series, ¿ya?, van a ser propiedades de linealidad. ¿Listo? Y es que las series que convergen, es decir, las series que
Finalmente, una serie convergente es un número, y pues los números tienen comportamiento lineal, como pues los números, los reales son un espacio vectorial. En ese sentido, pues la sumatoria para i desde 0 hasta infinito de a sub i más b sub i es igual a la sumatoria de los a sub i más la sumatoria de los b sub i. ¿Listo? Ojo, convergentes. No me vaya a sumar dos divergentes y a decir eso porque tenemos problemas. Y pues la sumatoria de una constante por a sub i es la constante por la sumatoria de los a sub i. ¿Listo? Entonces, esto también es una cuestión que se va a tener como propiedad de linealidad. ¿Qué cosas intuitivamente, o por lo menos yo ya más o menos conozco? Bueno, el teorema general de linealidad, es que la sumatoria, combinando esos dos, pues yo tengo claro que la sumatoria para i desde 0 a infinito de alfa a i más beta b sub i es igual a alfa sumatoria de los AI más beta sumatoria de los B sub I. ¿Listo? Eso como para lo que lo tengamos claro, pues son las propiedades anteriores. Eso no tiene mayor asunto. ¿Qué pista sí voy a tener yo clara? ¿O qué cosa, que son los teoremas que continúan? ¿Mm? Y es, ¿qué pasa con las divergentes? ¿Qué pasa con divergentes? Entonces, si la sumatoria de los a sub n converge y la sumatoria de los b sub n diverge, entonces la sumatoria de a sub n más b sub n diverge. ¿Listo? Es decir, convergente, convergente es divergente. ¿Listo? Acá ustedes se dan cuenta, está la demostración, no es muy larga. Si b sub n, pues b sub n es a sub n menos b sub, más b sub n menos a sub n. Y como la serie a sub n converge, ¿sí? El teorema anterior lo que nos dice es que la convergencia de la suma implica la convergencia de b sub n. Pero por hipótesis b sub n diverge, por lo tanto sería una contradicción, luego esta suma no puede ser convergente. ¿Listo? Entonces ahí me dan ahí dan ¿qué? Dan un ejemplo. Entonces, si usted suma una cosa convergente con una cosa divergente, pues le da divergente. Ahora, si ambas a sub n y b sub n divergen, no se puede predecir la suma. Voy a hacer una aclaración también de notación, y es que de manera, digamos, cuando yo esté escribiendo texto acá, como texto en línea, como de teoremas y eso, salvo que sea estrictamente necesario, no voy a, no voy a qué, no voy a colocar los límites, ¿sí? O sea, no voy a estar escribiendo todo el tiempo y desde 0 hasta infinito, y desde 1 hasta infinito, ¿ya? Solo cuando sea estrictamente necesario, pero pues cada vez que yo escribo una sumatoria, asumimos que esa sumatoria va hasta el infinito, ¿vale? Para que no, para que qué, para que lo tengamos claro, ¿vale? Eso es un punto importante ahí. Bien, voy a dar un ejemplo para ilustrar eso, ¿sí? Entonces, digamos que acá vamos a poner un spoiler. Y el spoiler es que la sumatoria para i desde 0
hasta infinito, perdón, desde 1 hasta infinito, de 1 sobre i diverge. ¿Listo? Ya tenemos un poquito, vimos que era difícil probar la convergencia y demás. Vamos a ver ahorita que efectivamente sí es divergente. Digo que es spoiler, todavía no hemos dado la demostración. Y resulta que si yo escribo la sumatoria para i desde 1 hasta infinito de menos 1 sobre i, pues eso también diverge, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es exactamente lo mismo, pero con términos negativos. ¿Sí? O sea, esto es igual, esta sumatoria de acá es igual a menos 1 por la sumatoria para i desde 1 hasta infinito de 1 sobre i. Y pues si esta diverge, esta diverge. Ahora, ¿qué pasa si usted hace la suma de esas dos? Pues la suma de esas dos converge. ¿Ya? Entonces mire que ahí acabé de encontrar dos series divergentes cuya suma converge. Ahora, ¿puedo encontrar dos divergentes cuya suma sea divergente? Claro que sí. Puedo considerar esta serie diverge. ¿Por qué razón? Pues porque esa serie es un medio de esta. Y sabemos que esta diverge. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si usted hace la sumatoria para i desde 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la i más 1 sobre 2 a la i? Es decir, esta suma de ella con ella misma. Pues es la sumatoria para i desde 1 hasta infinito de 1 sobre i y esta diverge. ¿Listo? Entonces, miren que en estos dos ejemplos, pues relativamente sencillos que yo coloqué acá, cogí divergente más divergente y me dio convergente. Y acá cogí divergente más divergente y me dio divergente. Entonces usted no puede establecer un teorema que le diga que la suma de dos divergentes es o divergente o convergente siempre, ¿no? Sabe que sumar convergentes mantiene convergencia y sabe que convergente más divergente es divergente. ¿Listo? Entonces, eso como para que lo tengamos un poquito más claro frente al comportamiento de la suma de las series divergentes. Muy bien. Comencemos a mirar criterios. Y el criterio que voy a utilizar a continuación para ilustrar va a ser parecido a algo que ustedes vieron ahorita en la demostración, tanto en la clase de hoy como en las anteriores, del cuento de Aquiles cuando hacíamos la resta y nos quedaban solo dos términos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar en un primer caso, o como en un primer apartado, de series telescópicas. ¿Listo? Pues vamos a hablar de series telescópicas. Entonces, ¿cuál es la idea de una serie telescópica? ¿No? Probablemente ustedes ya habían hecho sumatorias telescópicas en un comienzo, y esas sumatorias decían que la sumatoria para K, desde 1 hasta N, de B sub K menos B sub K menos 1, es igual a B sub 1 menos B sub N más 1. ¿Por qué razón? Pues hagamos aquí una prueba rápida. Cuando K vale 1, ¿qué va? ¿Qué? Cuando K vale... Ah, perdón, acá es K más 1. Entonces, ¿qué pasa cuando K vale 1? Tendría B sub 1 menos B sub 2. Más, ¿qué pasa cuando K vale 2? B sub 2 menos B sub 3. ¿Qué pasa cuando K vale 3? B sub 3 menos B sub 4. Y pues ya ahí usted se dio cuenta que este se va con este se va con este y le quedó el primero y el último. Es decir,
el término de orden 1 y el término de orden n-1. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este señorito de acá es fijo, porque es el primero. Entonces, ¿quién es el único que tiene derecho a moverse? Este. Es decir, ese es el que tiene que ir hacia el infinito. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una sucesión que se puede escribir de la forma b sub n menos b sub n más 1, es decir, si es telescópica, la sumatoria para k, perdón, para n, desde 1 hasta infinito de los a sub n va a ser igual a b sub 1 menos el límite cuando n tiende a infinito de b sub n más 1. Hacer el límite de b sub n más 1 es lo mismo que hacer el límite de b sub n, ¿no? Eso no... Acá en el libro aparece con b sub n, pero pues si somos estrictos en la notación, tiene que ser de n más 1. Ya, igual no sabemos que esos límites no... O sea, hacer el límite de n o de n más 1 al infinito es exactamente igual. Entonces, bueno, digamos que en este caso es chévere porque esto va a pasar. Entonces, lo que vamos a decir es que la serie converge si y solo si este límite de acá existe. ¿Ya? Entonces, si la serie converge, si este límite existe. Es decir, la serie converge si B sub n converge. ¿Ya? O sea, digamos que la conclusión podría ser que si, si B sub n converge, si la sucesión B sub n converge, entonces la serie A sub n converge. Y hasta el momento, pues todo el mundo dice, ah, no, pues sí, tan chévere, tan bonito. El teorema, digamos que no tiene mayor problema en probarse, porque simplemente bastaría con tomar la sumatoria de los A sub n, o de los, bueno, la sumatoria parcial, ¿no? Vamos a hacer sumas parciales, entonces la sumatoria para acá desde 1 hasta n de los A sub k sería igual a la sumatoria para k desde 1 hasta n de b sub k menos b sub k más 1. Y como esto es una suma telescópica, esto me va a dar b sub 1 menos b sub n más 1. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que como esto de acá es igual a esto de acá, calcular la sumatoria para k desde 1 hasta infinito de los a sub k tiene que ser igual al límite de b sub 1 menos b sub n más 1 cuando n tiende a infinito, pero pues esto es constante, entonces va a ser b sub 1 menos el límite cuando n tiende a infinito de b sub n más 1 y quedamos en manos de este sujeto de acá. Porque si este sujeto de acá converge, esto de acá es convergente. Si este sujeto de acá diverge, esto de acá es divergente. ¿Listo? Entonces, ahora viene el cuento de cómo hacemos para volverlas telescópicas. ¿Sí? Yo no voy a mostrarles el ejemplo del libro todavía, pero entonces, digamos que el teorema ya quedó claro, la demostración del teorema quedó claro. Pues entonces acá viene, la pregunta viene a ser, ¿cómo saber si esto es telescópico? Es decir, y en otras palabras, ¿cómo hacer para que, dado la sumatoria de los a sub n, aparezca la sumatoria de b sub k menos b sub k más 1? El juego es transformar de esta manera. Entonces, bueno, vamos a mirar un ejemplo y en el ejemplo les voy a dar la pista. Voy a calcular la sumatoria
para n, o bueno, para i, desde 1 hasta infinito, de 1 sobre n cuadrado más n. ¿Listo? Y la idea es ver si eso se puede escribir como una suma telescópica o no. Entonces, cuando yo miro eso y digo, bueno, yo quiero escribir eso como algo menos algo, ¿sí? Yo quisiera que esto se me volviera una sumatoria para i desde 1 hasta infinito de cajita más o menos, no sé, bueno, dejémoslo más, cajita. Bueno, de hecho no dejémoslo más porque no quiero que sea más, quiero que sea un menos. ¿Listo? Y entonces yo les hago una pregunta. ¿Habían visto ese problema antes? ¿Di tú en esta clase hace unos meses? ¿Fracciones parciales? Sí, señora. Eso es un problema de fracciones parciales. Finalmente, ¿qué es lo que yo quiero? Esto de acá es n factor de n más 1. Entonces lo que yo quiero es que sea cajita sobre n y cajita sobre n más 1 y que cumpla la propiedad de arriba. Esto es un problema de álgebra otra vez. Es un problema de fracciones parciales. Entonces hagámoslo. Eso no... Uno siempre dice, no, pues esto es un problema de álgebra, pero pues los problemas de álgebra hay que hacerlos, así sean fáciles, pues hay que hacerlos. Entonces esto tiene que ser a sobre n más b sobre n más 1. Hago la multiplicación y entonces 1 tiene que ser igual a por n más 1 más b n, es decir, 1 es igual a más b por n más a. Y de acá yo sé que a más b es igual a 0 y a es igual a 1. Por ende, b es igual a menos 1. ¿Sí o no? Eso quiere decir que calcular la sumatoria para i desde 1 hasta infinito, de 1 sobre, acá me quedaron mal puestos los, acá debería ser n, de 1, dejémosla con n todos, para que no nos quede cuadrada la notación. 1 por n cuadrado más, 1 sobre n cuadrado más n es igual a la sumatoria para n desde 1 hasta infinito de a es 1, entonces 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. ¿Será que eso es telescópico? Pues bueno, cumple la definición. Sin embargo, hagamos una pruebita con números. Probar nunca está de más. Entonces, ¿qué pasa cuando n vale 1? Me da 1 menos 1 medio. ¿Qué pasa cuando n vale 2? 1 medio menos 1 tercio. ¿Qué pasa cuando n vale 3? 1 tercio menos 1 cuarto. Y mírenlo, ahí está. Telescópica. ¿Listo? Como esto es una serie telescópica, yo sé que me va a dar el primero. ¿Quién es el primer término? 1 menos el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1. ¿Mm? Es decir, el primer término menos el límite del segundo término. Y este límite, pues también todos nosotros sabemos, ¿ya? Que este límite da 0. Entonces, ¿cuánto da la suma? 1. Conclusión. La conclusión de todo esto, ¿cuál es? Pues que la sumatoria para n desde 1 hasta infinito de 1 sobre n cuadrado más n es 1. Y pues obviamente converge. ¿Por qué converge? Pues porque encontré un valor exacto. Converge a 1. ¿Sí o no? Entonces, ¿queda claro hasta ahí?
¿Sí está claro? Sí. Entonces, ya se van dando cuenta cómo van a ser los ejercicios, por ejemplo, con respecto a series telescópicas, ¿no? Pues hay que coger una expresión, hacerle fracciones parciales y ver si se descompone. Vamos a revisar el ejemplo 2 del libro. El ejemplo 2 del texto nos dice si X no es un entero negativo, es decir, si X es 0 o positivo. Esta fracción se puede descomponer de esta manera, ¿ya? Mostrar que esto se descompone de esta manera, pues es un ejercicio de fracciones parciales, no se preocupen, que no, pues no lo vamos a hacer en este momento. Pero lo que sí me parece interesante es que, claro, si ustedes se dan cuenta, esta de acá es n más x y esta es n más x más 1. Y pues acá está n más x más 1 y n más x más 2. Es decir, este es el siguiente término de este. En telescópica calculan el primero exacto y hacen el límite al infinito del segundo, que efectivamente se hace 0, y queda solamente el primerito. ¿Vale? Entonces ahí ya nos va quedando un poquito claro cómo es la cosa. Este tercero sí lo vamos a reconstruir porque nos muestran otra manera de obtener series divergentes, perdón, telescópicas, y es calcular la sumatoria del logaritmo. Bueno, voy a escribirlo. Y pues esto con n desde 1 hasta infinito. Voy a hacer la notación normal, digamos que en los textos de cálculo, en muchos textos de cálculo, la notación log corresponde al logaritmo natural, si no necesariamente al logaritmo en base 10, aunque digamos, para el cómputo que voy a hacer es irrelevante si es logaritmo natural o logaritmo en base 10, pues sí es importante tener la claridad, ¿vale? De que en general los textos dicen log, pero pues es logaritmo natural. Listo. Por propiedades de los logaritmos, esto es la sumatoria para n desde 1 hasta infinito del logaritmo natural de n menos el logaritmo natural de n más 1. ¿Vale? Y si yo hago la prueba, pues esto es, hagamos la prueba rápida, logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 2. Para el siguiente término sería logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 3. Y pues primero y último. O sea, efectivamente, esto sí es telescópico. Entonces, esto debería ser igual a ¿qué? Al logaritmo natural de 1 menos el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de n más 1. Pero ¿qué sabe usted de este límite de acá? Pues que esto diverge porque la función logaritmo es creciente no acotada. Entonces, esta sucesión diverge y por ende, esta de acá resulta ser divergente. ¿Ya? ¿Hasta ahí queda claro? ¿Sí estamos claros hasta ese punto? Sí, Bueno, creo que sí. sí, entonces, pues si ustedes se dan cuenta, el truco es buscar la forma de descomponerla. O sea, de coger la serie y partirla en series que tengan la propiedad. Vamos a finalizar la clase de hoy revisando la serie geométrica. Se dirá, uy, profe, mucho tema en un día, pero resulta que la serie geométrica es una serie que usted ha utilizado todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque vamos a entender que una serie geométrica, ¿ya? Es una serie de la forma x a la y, ¿ya? Entonces voy a hacer sumatorias de ese valor. ¿Listo? Entonces voy a hacer que estas sumas se hagan. Voy a hacer sumas, digamos, lo que quiero hacer es coger y hacer estas sumas para ir desde 0 hasta n. Y usted dice, pero yo nunca he hecho eso. Resulta que sí. Resulta que usted, por ejemplo, cuando hizo el problema de Aquiles, calculó la sumatoria para ir desde 0 hasta infinito de 1 sobre 2 a la i. Pero eso es igual a tener la sumatoria para ir desde 0 hasta infinito de 1 medio a la i.
Entonces x es igual a 1/2. Después hizo la de Aquiles, que ya no era 2, sino 5 veces más rápido. Y cuando Aquiles era 5 veces más rápido, pues lo que hizo fue la sumatoria para ir desde 0 hasta infinito de 1/5 a la i. Entonces mire que usted ya ha hecho series telescópicas, ¿ya? Entonces, digamos que lo que vamos a hacer acá es el ¿qué? Vamos a tratar de entender cómo se calcula el valor de esta serie, ¿sí? Y digamos que cómo se calcula el valor de esta serie no es algo, no es algo que vaya a ser difícil. ¿Por qué razón? Porque es que usted ya lo ha hecho varias veces y usted ha hecho el truco varias veces, ¿sí? O sea, no lo ha... No es algo nuevo lo que va a hacer. Entonces, va a coger la serie, voy a hacer la sumatoria para i desde 0, la voy a hacer hasta n-1, ¿vale? Usted dirá, ¿por qué hasta n-1? Me voy a devolver un poquito. No agrandar, sino devolver. Nosotros teníamos por acá, cuando habíamos hecho los ejercicios de Aquiles, nos dábamos cuenta que siempre el término que quedaba, si quiero, pues tengo el ejercicio hecho, puedo recurrir a él, ¿no? Nosotros habíamos visto que el término que quedaba por acá, ya llegué. Cuando nosotros hacíamos el ejercicio de calcular el límite, el que me quedaba acá era 1/5 a la n+1. ¿Sí o no? Pues digamos que por eso es que me interesa correr un poquito la situación. Entonces ya vamos a bajar y vamos a continuar donde veníamos. Entonces vamos a hacer la sumatoria de los n primeros términos para que nos quede claro. ¿Listo? Porque lo que quiero es simplemente armar el que se va al infinito y ya. Entonces, bueno, voy a considerar la sumatoria de eso. ¿Listo? Entonces, esta sumatoria es ¿quién? Cuando x vale 0, vale 1, después vale x, después vale x cuadrado, y así sucesivamente, hasta llegar a valer x a la n-1. Ahora voy a coger esta sumatoria y la voy a multiplicar por x. Entonces, x por la sumatoria para i desde 0 hasta n-1 de x a la i es igual 1 por x, x por x cuadrado. Y finalmente x a la n-1 por x a la n. Y adivinen qué voy a hacer. Restar. Entonces, cuando yo haga la resta, esto tiene acá un 1, esto tiene acá una x, y entonces me va a quedar 1 menos x, factor de ¿quién? De la sumatoria para i desde 0 hasta infinito de x a la i, y acá pues se me cancelan todos los términos y me va a quedar 1 menos x a la n. Perdón, este de acá no es infinito, corrijo. ¿Vale? Este de acá es n menos. Entonces, la sumatoria, vamos un poquito el tablero, la sumatoria para i desde 0 hasta n-1 de x a la i va a ser igual a 1 menos x a la n sobre 1 menos x. Y si ustedes, ¿eso qué quiere decir? Que el problema se reduce a calcular el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos x a la n, 1 menos x. Pero si ustedes se dan cuenta, todos los términos de este límite, salvo este de acá, son constantes. Luego esto es 1 sobre 1 menos x, menos el límite cuando n tiende a infinito de x a la n.
Y entonces acá es donde viene el cuento. Este límite, ¿qué valores puede tomar? Pues depende de x. Si x es igual a 1, ¿sí o no? O sea, si x fuera igual a 1, ese límite vendría a dar 1. ¿Ya? Si x fuera 1, el límite me daría 1. ¿Ya? Que es una opción. Pero, si ese límite, si x vale 1, y el límite me da 1, tengo un límite indeterminado 0 sobre 0. ¿Ya? Entonces tengo, si esto sucede, el límite va a estar indeterminado. Y eso va a ser un problema. ¿Listo? Ya ahorita vamos a mirar cómo se resuelve. Si x es mayor que 1, es decir, si esta expresión es mayor que 1, al elevarla a una potencia, el límite me va a dar infinito. Y entonces todo esto de acá se va a volver divergente. Eso mismo va a suceder si x es menor que menos 1. Si x es menor que menos 1, pues el límite va a ser menos infinito y también va a ser divergente. Eso me deja en un pedacito donde las cosas funcionan. Y el pedacito donde las cosas funcionan es cuando x está entre menos 1 y 1. En ese caso, la serie converge. ¿Por qué razón? Porque cuando x está entre menos 1 y 1, el límite de x a la n es 0. ¿Listo? Entonces, si x pertenece al intervalo menos 1, 1, entonces el límite cuando n tiende a infinito de x a la n es igual a 0. Y entonces el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos x a la n sobre 1 menos x es igual a 1 sobre 1 menos x. Y la serie converge. Eso me lleva, eso que acabé de hacer es la demostración del teorema 10.5. ¿Ya? Y el teorema 10.5 dice que si el valor absoluto de x es menor que 1, la sumatoria para n, desde 0 hasta infinito, de x a la n, es igual a 1 sobre 1 menos x. ¿Ya? Y eso, mis queridos estudiantes, pues fue lo que ustedes utilizaron previamente en el caso de Aquiles y la tortuga, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque si ustedes lo piensan, o si lo revisamos en la fórmula, cuando Aquiles fue 2 veces más rápido, lo que usted tenía era la sumatoria de 1 medio a la n, desde 0 hasta infinito. Y de acuerdo a la fórmula, eso debe ser 1 sobre 1 menos 1 medio. Es decir, 1 sobre 1 medio, y esto da el 2 que usted hizo ahorita. Cuando Aquiles fue 1/5 de vez más rápido, 5 veces más rápido que la tortuga, pues tenía la sumatoria de 1/5 a la n, desde 0 hasta infinito, y pues esto le debe dar 1 sobre 1 menos 1/5, o sea, 1 sobre, ya 1/5 le quito, esto me daría 4/5, y 1 sobre 4/5 es 5/4, y ese fue el valor que nos dio más temprano, ¿no? Entonces mire que ahí están los cálculos, ya, ahí están los cálculos efectivamente que tenemos. Entonces, este caso es particular porque al igual, digamos que los casos que estoy estudiando hoy son los casos en los cuales si usted tiene una serie, no solo puede saber si converge o no, sino que puede saber a cuánto converge. ¿Ya? Eso es raro. Eso, digamos que en series, encontrar una serie que se comporte así, pues va a ser ¿qué? Va a ser raro. Entonces eso no puede dar. Quiero hacer un comentario rápido, no creo que sea necesario escribirlo. Yo les había dicho acá que si x era igual a 1, había un problema. Entonces, si x vale 1, usted tendría acá 1 menos
1 a la, o sea, 1 menos 1, 0, y abajo 1 menos 1, 0. Y eso le daría una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Usted sabe que puede resolver esa indeterminación y la manera más fácil de resolverla es L'Hopital. Si usted aplica el L'Hopital una vez, se da cuenta que el límite es infinito. O sea, aplica el L'Hopital una vez, ya se desindetermina, porque esta derivada, la derivada de menos x es menos 1, ya no hay indeterminación y se da cuenta que el resultado es infinito. Por eso, en ese caso, también hay divergencia, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que la clase de hoy ya podemos irnos sabiendo que usted tiene sumas cuyo valor puede calcular, ¿vale? Que es muy, muy, muy importante. Saber que hay sumas que usted puede encontrar de manera general. Y pues digamos que usted podría adaptar estos razonamientos a encontrar otra clase de sumas. Por ejemplo, usted podría hallar la suma si tuviera solamente las potencias pares o solamente las potencias impares. ¿Cómo así? Si yo sé que la sumatoria de x a la n converge, puedo afirmar que la sumatoria de x a la 2n también. Y usted dirá, ¿por qué razón lo puede afirmar? Ah, porque por allá, hace mucho tiempo, la semana pasada, yo tenía un teorema que hablaba sobre subsucesiones. Y pues recuerde que una serie es una sucesión de sumas parciales. Y lo que está acá es una subsucesión de esto. Es sumar la mitad de los términos de acá. Y si estos infinitos términos convergen, cuando yo me quede con la mitad de ellos, también es convergente. ¿Ya? Entonces yo podría calcular esas sumas. Esas sumas también se pueden calcular. ¿Vale? Las sumas de, por ejemplo, los términos impares. Las sumas de, por ejemplo, sobre los términos impares de la ¿qué? De la sucesión. Entonces ahí usted se puede dar un poquito de maña. Yo le voy a plantear como tarea para que tengamos de qué discutir mañana, que cojamos el asunto de Aquiles y la tortuga de nuevo, es decir, cojamos la sumatoria para ir desde 0 hasta infinito de 1 medio de 2i. Es decir, quiero sumar solamente los pasos pares de Aquiles y pues quiero saber qué da eso. Pues ahí les dejo como para que usando los métodos de esta clase o de qué manera podrían ustedes encontrar eso y darle una interpretación geométrica. ¿Vale? ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, creo que estamos todos al día, entonces no me queda que, como siempre, agradecerles su atención y pues muchísimas gracias por haber estado en la clase de hoy.